Hola a todos y bienvenidos a una nueva plática con líderes en salud global. Hoy vamos a hablar de un tema de gran importancia que a menudo ha pasado por alto las conversaciones de salud global. Vamos a hablar de las enfermedades tropicales desatendidas. Y estas enfermedades afectan a más de 1.000 millones de personas en el mundo, principalmente en comunidades de bajos recursos, en regiones tropicales y subtropicales. A pesar de su gran prevalencia, las enfermedades tropicales desatendidas no reciben la atención que merecen en términos de prevención, diagnóstico y tratamiento, y son desatendidas en gran medida debido a la pobreza, a la falta de conciencia pública y a la escasez de recursos de investigación dedicado a estas enfermedades. Aunque las enfermedades tropicales desatendidas son prevenibles y tratables, los factores como el acceso limitado a los servicios de salud, las condiciones de vida insalubre y la falta de educación dificultan su erradicación. Para profundizar en este tema, hoy tenemos el honor de tener con nosotros a una experta líder en el campo de enfermedades tropicales desatendidas, la doctora María Elena Botassi, quien es una reconocida investigadora y defensora de la salud global dedicada a la lucha contra estas enfermedades. Doctora Botassi, bienvenida y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ay, muchísimas gracias. Es un gran placer poder platicar hoy contigo y contribuir un poquito sobre, como mencionaste, qué es la medicina tropical y cómo podemos realmente ayudar a las poblaciones que están afligidas con tantas de estas enfermedades que, pues, como tú dices, también contribuyen a mantener a la población dentro del ciclo de la pobreza. Claro, doctor. Antes de comenzar, doctor, ¿podría compartirnos brevemente sobre usted y su trayectoria? Sí, ¿Quién es la claro. doctora María Elena Botassi? Sí, claro, pues ¿quién soy? Bueno, para empezar, soy hondureña, crecí en Honduras y pues durante toda mi educación, incluyendo la educación escolar primaria y secundaria, siempre me fascinó un poco los conceptos científicos y terminé por estudiar en la universidad la profesión de microbiología y química clínica que yo creo que es muy importante también tal vez definir qué es la microbiología. La microbiología, que ciertamente es el estudio de los microbios, va más allá, ¿no? Al entender, obviamente, la existencia de microbios, es cómo entonces aprendemos a evaluar la relación entre el microbio y el huésped, ya sea humano, animal o hasta pues con las plantas, con nuestro ambiente, pero más que esa relación es después buscar soluciones que puedan controlar, reducir, prevenir, tratar y diagnosticar estos microbios, porque eso entonces ayuda ciertamente a reducir la carga ya sea de morbilidad, la carga de mortalidad que dichos microbios pues causan especialmente en las poblaciones que son afligidas por ellas. Y por eso es que mi trayectoria es como microbióloga, expander un poco mi conocimiento profesional en áreas de crear estos estudios en tecnologías que eventualmente ayudan a no solo entender la relación de microbio humano, pero también cómo resolverlos y mejorando la salud global. Muchas gracias, doctora. Retomando un poco lo que nos está compartiendo y para quienes no estamos familiarizados tanto con ese término, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos como enfermedades tropicales desatendidas? ¿Y por qué se les considera desatendidas? Sí, muy buena pregunta, porque obviamente una enfermedad tropical, aunque dice que es tropical ahora, la verdad es que no necesariamente solo se encuentran en las regiones tropicales, sino que es un término que se le dio hace pues muchísimos años, porque era cuando ciertamente habían cuando, por ejemplo, migraban los de Europa a países africanos o aún hasta en nuestro continente, cuando se creó, por ejemplo, la construcción
del Canal de Panamá, donde obviamente venían los grupos a establecer infraestructura y se encontraban obviamente con ese clash, ¿no? Donde habían mosquitos que después se transmitían infecciones. Entonces, prácticamente son enfermedades infecciosas, ciertamente que a lo mejor se entienden que son transmitidas especialmente por vectores o por situaciones climáticas que ciertamente también son en muchos casos tropicales, pero lo más importante es que son desatendidas no necesariamente porque hay pocas personas que son afectadas por estas enfermedades tropicales, sino es porque la mayoría siendo poblaciones pobres, no hay muchos incentivos en buscar soluciones. Y la segunda razón es no solo porque son enfermedades que afligen a las personas pobres, sino que son enfermedades que en su gran mayoría no son mortales, o sea que lo que causan es una gran carga de morbilidad en vez de mortalidad. Y yo creo que nosotros como humanos, y ciertamente con mucha razón, siempre nos enfocamos en, obviamente, tratar de reducir las muertes, pero se nos olvida que a veces dejando enfermedades que nos dejan a nuestras poblaciones con una discapacidad de salud o una discapacidad puede ser física, puede ser emocional, pero también puede ser obviamente en salud. Son individuos que después crecen, ya sea desde los niños hasta la edad adulta, con estos estigmas, con estas discapacidades que no nos permiten ciertamente ser eventualmente productivos en sociedad, ¿no? Productivos porque no tenemos acceso a una buena salud, a una buena nutrición, a una buena educación, y eventualmente causa estos ciclos, de nuevos ciclos de pobreza, donde si una persona nace con un ambiente donde está expuesto a estas enfermedades, donde siempre son crónicas, son estigmáticas, son que ciertamente nos conllevan a una discapacidad, son factores para que después nos conlleven a tener otras enfermedades, aún enfermedades no infecciosas, como por ejemplo factores que después nos inducen a tener diabetes o hasta cáncer o otros tipos de enfermedad. Y la verdad es que entonces nos dejan con poblaciones que lo que hacen es no contribuir a mejorar la prosperidad global. Y por eso es que son muy importantes de estudiar y de buscar soluciones, pero buscando incentivos para que obviamente nosotros como humanos valoremos todas esas personas que no, ciertamente no tienen un poder comercial, pero que ciertamente tienen, es una responsabilidad moral de que también nosotros podamos buscarle soluciones para tantas personas que no tienen voz, ¿no? Claro. Qué importante lo que acaba de decir, doctora. La llegada de COVID generó un parteaguas en muchas de los temas que estamos viendo dentro de salud pública y salud global. Pero antes de COVID, ¿cuáles eran estas enfermedades que tenían una mayor urgencia de ser atendidas? Y después de COVID, ¿cómo cambió este panorama de enfermedades tropicales desatendidas? Sí, bueno, yo creo que dentro del ámbito de salud pública, siempre, como mencioné, la prioridad se le ha dado no solo a enfermedades infecciosas que causan grandes niveles de mortalidad, ¿no? Pero tal vez no se le dio el auge suficiente de crear la infraestructura de salud pública para poder responder a emergencias, ¿no? Como ustedes saben, dentro de la pandemia lo que se dio es, aún en países donde se consideraba que tenían una infraestructura relativamente sofisticada de salud pública, uno se dio cuenta de que no habían aún las inversiones suficientes para poder hacer la vigilancia, para poder responder rápidamente y de tener soluciones rápidas que pudieran
bloquear o aún investigar y controlar desde el comienzo, antes de que se convirtieran en pandemias, ¿no? Cuando son brotes y después se convierten en epidemia y eventualmente en una pandemia. Y por eso es que los estudios de estas enfermedades tropicales, yo creo que son un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de que como son enfermedades crónicas que siempre están presentes y siempre están presentes, los modelos de los programas de control y de detección de enfermedades tropicales nos dan una guía de que para poder nosotros responder rápido a problemas emergentes, estos programas de vigilancia, estos programas de control tienen que ser continuos y sostenibles. Yo creo que ahí fue donde se vio la gran divergencia, ¿no? Donde no hay una sostenibilidad, donde no se vio que, que, que se continuaban este tipo de programas. Y se refleja muy claro, por ejemplo, en la historia de los coronavirus. Si ustedes recuerdan, los coronavirus no son nuevos, en efecto, son viruses que los conocemos también desde hace muchísimos años. Y aún con un par de sustos, digámoslo así, cuando tuvimos el brote de SARS y eventualmente después el brote de MERS, se vio que pudieran convertirse en problemas emergentes graves, pero no hubo esa sostenibilidad y aún con sus programas de vigilancia pues modestos, no muy sostenibles, al fin nos dimos cuenta de que cuando cayó este tercer ciclo de este SARS-CoV-2, no estábamos totalmente preparados porque se dejaron y se convirtieron un poco ellos mismos como una familia de virus emergentes, como unos virus desatendidos. Y por ejemplo, nuestro Centro de Desarrollo de Vacunas rápidamente vio esa respuesta no sostenible de continuar a tener estudios de investigación y desarrollo en coronavirus y eventualmente los adoptamos como otra enfermedad tropical desatendida, donde existe, puede ocurrir, vimos previos casos, previos brotes, pero no hubo la sostenibilidad de invertir en continuar a estudiar estos virus y por eso es que nosotros los adoptamos como una enfermedad tropical desatendida, porque sabíamos que eventualmente pudieran regresar y causar estragos, obviamente tal vez no tan exagerados como lo que vimos, pero sabíamos que podía ocurrir. Claro. Doctora, en ese sentido, entonces, ¿cuáles son los aspectos más urgentes o las tareas pendientes para el abordaje correcto de las enfermedades tropicales desatendidas y qué retos o qué oportunidades se están presentando en este momento para los profesionales de salud que están también en este momento formulando políticas o se están preparando para todos nosotros, vaya? Bueno, yo creo que hubieron unas muy importantes lecciones, no solo dentro del ámbito de nuestro portafolio de desarrollo de intervenciones para controlar enfermedades tropicales, ya sea cuáles son los métodos de diagnósticos usados, obviamente mejorarlos, cómo ciertamente evaluar los programas en caso de parásitos, por ejemplo, intestinales, desparasitación o cuáles son las quimioterapias o las drogas accesibles para este tipo de enfermedades. Está también la parte de vigilancia, ¿no? Entender dónde está la distribución, quiénes son las poblaciones afectadas y ciertamente desarrollo de nuevas intervenciones, ya sean vacunas o hasta nuevos métodos diagnósticos y obviamente drogas. Pero lo que se vio claramente es que ya no es factible que solamente estas innovaciones ocurran en el ámbito de las regiones de países de alto ingreso, sino que tenemos que empoderar y crear estas infraestructuras para poder desarrollar estos tipos de soluciones, también empoderando la investigación y el desarrollo dentro de los países en vías de desarrollo, ya sean los de bajo y mediano ingreso. ¿Y cómo podemos entonces incentivar o empoderar
es creando una infraestructura que realmente no solo científica, pero también la parte un poco más diplomática, la parte de creación de consorcios, de colaboraciones que sean un poco más equitativas, que realmente logren utilizar los conceptos de la ciencia abierta, pero una ciencia abierta que sea transparente y pues, con claras pautas de quién es responsable de hacer qué tipo de investigación, cómo crear equipos que sean ciertamente efectivos, pero también con un espectro más holístico, donde incluya múltiples disciplinas, no solamente la disciplina clásica científica, sino que también entender de que hay muchos otros factores, ya sean económicos, políticos, de políticas de salud, de ingeniería, de leyes, de ética, ¿no? Y realmente también reconocer de que se necesitan incentivos para poder hacer estas colaboraciones. Y entonces un ejemplo es cómo remover esas barreras creadas por nosotros mismos, los humanos, como por ejemplo las barreras de la propiedad intelectual o de limitar estas restricciones que entonces permitan también innovar y colaborar más frecuente. Y yo creo que por último es entender y reconocer que aunque nosotros como científicos podamos crear estas infraestructuras, tenemos que ser intencionalmente inclusivos y reconocer de que el diálogo con la sociedad y el diálogo con el público para poder también desarrollar estas soluciones es muy importante, porque como lo vimos, ¿no? Uno puede desarrollar muchas tecnologías, pero si después la tecnología no es aceptada y no es entendida por el usuario, pues no nos trae una solución pues efectiva, ¿no? Tenemos que entender también el diálogo de qué es lo que la sociedad necesita y cómo la sociedad también comparte dentro de este desarrollo. Y por eso es que es muy importante entonces crear estas intersecciones entre la ciencia y la diplomacia, pero con una visión de sociedad, una visión de abierta y transparente. Bien, doctor, muchas gracias. Para terminar, quisiera preguntarle qué consejo le daría a los jóvenes profesionales que desean contribuir al campo de enfermedades tropicales desatendidas que en este momento nos están viendo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pues tengo varias perlas tal vez dentro de mis experiencias, de lo que por lo menos para mí ha sido muy útil y también que ha ayudado a hacerme crecer no solo profesionalmente, sino que también como otro miembro de la sociedad mundial, es empezar por arraigarse y encontrar cuáles son nuestros propios valores. Y para eso es entender nuestros propios objetivos, ¿no? Uno como persona quiere realmente tener un objetivo de quién quiere uno llegar a ser y contribuir. Cualquier objetivo es importante, sabiendo uno cómo es personalmente y cuáles son los valores, eso también nos trae la importancia de nunca olvidarse de las raíces de donde uno viene. Por ejemplo, ustedes han visto que yo, siendo de origen nacida en Italia, pero crecida en Centroamérica, en Honduras, pero ahora trabajando en Estados Unidos, nunca me desligué de mi conexión ciertamente latinoamericana o mis raíces italo-hondureñas. Y eso para mí es como un as, ¿no? Que puedo utilizar para poder también contar mi historia y proveer cuáles son mis valores, ¿no? Entonces, al entender no solo cómo es uno, cuáles son sus valores, cuáles son sus objetivos, lo siguiente es crear este ecosistema también de colaboraciones donde uno necesita a otros para poder realmente aprender, escuchar, entender las perspectivas globales
Y al final es tener esa audacidad y ese coraje de levantar la voz y ciertamente dar la voz a otros y contar nuestras historias. Entonces yo creo que esos son mis consejos, es creatividad, coraje, colaboración, ser conscientes de nuestra cultura y eventualmente poder crear los nexos de colaboración que nos llevan a la prosperidad mundial. Qué importante todo lo que acaba de decir, doctora. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy apretada y a nombre de Sociedad Mexicana de Salud Pública queremos darle nuestros mejores deseos para usted, para todo su equipo de trabajo y su familia, deseando siempre lo mejor y también continuando con estas ganas de colaborar. Que tenga muy buen día, doctora, y muchas gracias por el espacio que nos dio el día de hoy. Gracias, Luis. Es un placer hablar con ustedes. Que tenga buen día, doctora.